Entre el folclore y el mito, en las leyendas, sean urbanas o sean antiguas, tenemos uno de los pilares del inconsciente colectivo. Estas, muy ligadas a su lugar de origen, logran siempre crear una imagen de miedo y una visión fantasiosa, aunque con tintes reales del mal en la mayoría de las ocasiones. El sitio define parte de las historias y el impacto que puedan tener. Por ejemplo, en El demonio de los Andes del 2014 tenemos una historia basada en la mitología de la zona, donde si no conocemos sobre los jarhachas podríamos perdernos un poco en nuestro entendimiento. Asimismo, la historia de hoy nos lleva al noroeste, a un pequeño pueblo perdido en los bosques de Oregon. Sin más, estrenada el año pasado, tenemos Antlers, o Espíritus Oscuros como le pusieron acá. La película es dirigida por el estadounidense Scott Cooper, quien inició su carrera como actor en diversas cosas, desde Austin Powers hasta The X-Files. Fue hasta el 2009 que vio la luz su ópera prima, el drama con Jeff Bridges y Maggie Gyllenhaal, Crazy Heart. Ese mismo año escribió y protagonizó, ya acercándose al terror, la película de Robert J. Wilson, For Sale by Owner. Siguió ahí dirigiendo diversas cosas como Out of the Furnace del 2013, Black Mass del 2015, Hostiles del 2017 y en el 2021 la cinta de hoy, Antlers. Está aún en producción su futura película de miedo, The Pale Blue Eye, la cual será protagonizada por Christian Bale. Pero ahora sí, entrando a la película, Antlers. Aunque no es una película enredada, la historia, por sus diversas variantes y vertientes, es un poco complicado de explicar la trama para hacerle justicia, para no spoilear y para no enredarnos. Entonces, incluso la sinopsis en varios lados no le hacen como esta justicia que les digo, pero a ver, vamos a tratar un poco sin el spoiler y sin el enredo. La historia sigue a la profesora Julia, interpretada por Kerry Russell, a quien habrán visto en la alta peli de Aliens, Dark Skies. La cual, Julia, al creer que uno de sus alumnos, Lucas, es abusado en su hogar, comienza a obsesionarse intentando entender qué pasa. Sigue al niño a su casa, le hace preguntas y descubre que hay algo extraño. Por otro lado tenemos la historia de Lucas, que desde inicio vemos que sí hay algo extraño, pues además de verse perturbado y deprimido, hace cosas extrañas, ¿no? Como va caminando a su casa, encuentra un cadáver de un animal y lo guarda en una bolsa, ¿no? Entonces de entrada nos empiezan a mostrar a Lucas haciendo ese tipo de cosas. Pronto nos damos cuenta que es porque en su casa su padre y su hermano ahora son una especie de bestias, ¿no? De criaturas. Tenemos en Antlers una película inspirada en las leyendas locales, las cuales son una gran fuente para las historias de terror. Aquí la historia se basa en la criatura mitológica del folclore de las tribus Algonquin en el norte de Estados Unidos y sur de Canadá. Tal vez muchos de ustedes ya conozcan a esta bestia, a este espíritu maligno, si se han iniciado en la criptozoología, el Wendigo. O Wendigo. Esta criatura se describe como un humanoide, más bestial que humano, el cual, entre una de sus características principales está el canibalismo, el comer carne humana. De hecho, hay quienes consideran que parte de esta leyenda viene de verdaderos actos de canibalismo por parte de las tribus, al cual tuvieron que recurrir alguna vez por los duros inviernos que arrasaban con su entorno. Cabe recordar que el Wendigo está asociado a aquellas zonas frías, de bosque, de fuertes inviernos norteños. Si les interesa, así como con el chupacabras o con el hombre polilla, hay cientos de páginas con información, así como libros, videos, etc. Hay una novela corta llamada The Wendigo, publicada en 1910 por el autor de horror y fantasía Algernon Blackwood, ¿no? Al cual Lovecraft consideraba uno de los maestros modernos de la literatura del género a inicios del siglo XX. También si les interesa verlo en otras películas pueden revisar Revenues del 99, que está ambientada en 1847, The Last Winter del 2006, La Delirante de Retreat del 2020, Dark Was the Night del 2014, entre muchas más. O sea, las hay de todo, hay serias, hay buenas, hay malas, hay cómicas, hay de explotación, de suspenso, relacionadas a esta criatura. Hay muchísimos, incluso en Pet Sematary, aunque no es puramente sobre el Wendigo, tenemos algunas imágenes e ideas que llevan a los protagonistas a acercarse a este. Pero bueno, volviendo a la historia, a la película, se basa mucho en la atmósfera, en el entorno, para bien o para mal, como lo quieran ver, porque lo hace muy bien, pero al final termina salvando eso la película, siendo lo más importante. No, el bosque y el pequeño pueblo ayudan bastante a ello. Un pequeño poblado, frío, húmedo por la constante lluvia, perdido en las montañas de Oregon.
Esos pequeños pueblos donde todos se conocen, ¿no? Como dijimos en el video de In the Earth, el bosque ya de por sí solo te lo da todo. Y saber utilizarlo mejor es un acierto brutal. El encargado de fotografiarlo aquí y sacar el mayor provecho fue el alemán Florian Hofmeister, quien entre sus créditos tiene la serie antológica The Terror. Tenemos, como decía al contar la trama, varios puntos, porque la película justo parece ir por varios lados, pero al final se centra en uno, dejando algunas cosas no cerrando de la mejor manera. Por un lado, la historia parece ir por el lado del abuso doméstico, ¿no? En el presente de la historia y en el pasado, con la maestra que recuerda su infancia y el por qué se fue del pueblo, ¿no? Después parece ir por la depresión, para pasar por la violencia, para luego ir por el miedo de los mitos, para luego ir por el lado de la explotación hacia la naturaleza y de los recursos, para al final todo devenir en, como ya saben, el Wendigo. Tiene sus puntos, sí, claro, que se unen, que se ligan puramente para que avance la historia. Y bueno, al decir que hay unas cosas que no cierran, no nos queremos referir ni acercar para nada a la crítica desde los agujeros de guión, porque ese tipo de crítica es de lo peor que existe, ¿no? La crítica que solo se enfoca en... Voy a decir los agujeros del guión para que vean que es una mala peli, ¿no? Pero bueno, ya estamos debatiendo otra cosa. Volviendo al final, considero que, aunque el final es un poco flojo, por no decir predecible, tiene unas buenas cosas, ¿no? Es todo el camino lo que vale la pena, ¿no? El final, repito, cae un poco, pero la construcción de la historia, el ambiente, el monstruo, cuando nos empiezan a dejar verlo, vale la pena bastante, ¿no? Justo les digo, principalmente las escenas donde el padre de Lucas se ve enfermo, encerrado, alimentándose, ¿no? Vemos que Lucas le lleva comida. Es el camino a la transformación ligada con el sufrimiento de Julia y la investigación que hace con su hermano, que es policía, interpretado por el querido de todos Jesse Plemons. Todo lo que va creando la película no le hace justicia al clímax, ¿no? El clímax, les repito, es... en cierto punto, ya para el final decimos, esto va a pasar, se vuelve un poco predecible, ¿no? El confrontamiento con la criatura, etc. Pero el camino a ese clímax es bastante interesante. Es una de las mejores cosas logradas en la película. Y les repito, no le hizo justicia ese final. Que no es un final malo, tiene unas buenas ideas, pero esperábamos algo más impresionante. Sobre la criatura, el Wendigo, aunque se ve poco, cuando la vemos, a mí me gustó mucho. Considero que está muy bien hecha, es muy chida. Se nota la producción y la influencia de Guillermo del Toro ahí, al menos en el diseño y, bueno, claramente en la aprobación que le dio, ¿no? La escena donde la empezamos a ver, cuando finalmente la vemos, les digo, o sea, a mí me gustó mucho la criatura. Hay quien decía que parecía de videojuego, pero pues no considero que eso sea algo malo, ¿no? Hay videojuegos con algunos jefes brutales. Pero como ya sabemos, el padre de Lucas se está transformando. Y cuando vemos la escena de la transformación, cuando está terminada, el Wendigo empieza a salir del rostro del padre, empieza a salir de la boca, empieza a deshacerse de lo humano para volverse la bestia, en una escena de metamorfosis increíble. Pero bueno, sin más, véanla, comenten si les gusta, si creen que vale la pena, si no vale la pena, si es una cagada, o si, como yo, creen que es buena, pero al final no le hizo la justicia que merecía. Suscríbanse, compártanla y vayan al bosque. Y pues nada, muchas gracias, buenos días, o buenas tardes o buenas noches.